Recibo con gusto a Santiago Krill, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pero en esta conversación aspirante a liderar la conformación del Frente Amplio por México, en la que están integrados PAN, PRI, PRD y diversas organizaciones de la sociedad civil que se han sumado a este proyecto. Santiago, bienvenido. Buenas noches, Guillermo, y muchas gracias. No, al contrario, gracias por estar aquí. Has estado recorriendo el país, pues presentando el porqué de tus aspiraciones, ¿no? Al final del día, la intención es obtener la candidatura presidencial cuando los tiempos así lo señalen. Así es, estuve el fin de semana en Mexicali, anteriormente en Tijuana, en Querétaro, en Guanajuato, y después de la comisión permanente el día de mañana, salgo al sur, a Yucatán, a Campeche y probablemente a Quintana Roo. ¿Cómo percibes el clima político en el país ahora que hay dos procesos abiertos de dos agrupaciones partidistas, la de ustedes acompañada por la sociedad civil, pero dos agrupaciones partidistas ya en actividad política muy intensa? Bueno, mira, dos cosas que me han llamado mucho la atención. Una es la recepción que hemos tenido en los partidos, en el PAN, en el PRI y en el PRD. Nos han abierto auténticamente las puertas para reunirnos libremente con sus militantes y dirigentes. Y, en segundo lugar, los grupos sociales de la sociedad organizada, que ya no es algo verdaderamente pues que yo no había visto. Que te invitaran, digamos, grupos de 600 o 700 personas y que ellos mismos organicen los eventos. Y no solamente para mí, sino para todos los aspirantes que van a ir, digamos, visitando los distintos lugares. Pero lo segundo, y esto es lo más importante para mí, es ver el México real, el México de Tijuana y la migración, el México de Tijuana y la violencia, en donde la alcaldesa está viviendo en un cuartel militar. El México que podría aprovechar la situación comercial que vive China y que los parques industriales, primero, están a su plena capacidad. Saturados. Sí. Segundo, ya no hay energía eléctrica y no hay agua el gobierno no hace nada para aprovechar esta tener un cuello de botella. Situación. Entonces tenemos una crisis humanitaria y la posibilidad real de generar empleo y una planta industrial que hoy México no tiene y aprovechar la coyuntura internacional. Pero también ver el México real del crimen organizado, que te platica la gente, que ves las carreteras, que ves pues una serie de movimientos de la misma gente, que ya no sale de sus casas a partir de cierta hora, no van en las carreteras. Particularmente estuve yo hace 3 semanas en la Huasteca. Viajar de Valles a Tampico en la noche, bueno, pues es de altísimo riesgo, Guillermo. Entonces, son situaciones que quizá estando en la ciudad, las ves con otras dimensión. Estuve, por ejemplo, en Ciudad Obregón, en Cajeme, con los productores del campo, los que siembran trigo, maíz y sorgo. Se les fue la tonelada a la mitad del precio y el gobierno ni siquiera ha dialogado con ellos. Claro, en Sinaloa cerraron el aeropuerto, en Culiacán. Los productores de Cajeme cerraron las carreteras federales, en Tamaulipas hicieron lo mismo. Entonces son problemas que ¿cómo los van a solucionar? Habiendo, por ejemplo, cancelado 19 programas del campo y como remate, cereza del pastel, la financiera rural. O sea, ¿en qué país estamos viviendo si el campo está en esa situación? Y estamos viendo médicos en la Ciudad de México e infinidad ya de manifestaciones de repudio. De inconformidad social. De inconformidad social. Déjame preguntarte, independientemente de esto que es realmente relevante, ¿no? Es que de repente una realidad es la que vivimos en la Ciudad de México, no deja de ser relevante, pero
la realidad que van teniendo las diferentes regiones del país nos abren los ojos frente a un México que está en serios problemas. Te quiero preguntar acerca de cómo va ahora el tema político desde que irrumpió la oposición con su esquema para definir un candidato o candidata a la presidencia, porque estaba Morena solo, el presidente solo en su alocución matutina, y ahora lo podemos ver en la prensa y en los diferentes medios informativos, radio, televisión, redes sociales, pues ya es un micrófono que se comparte. ¿Cómo percibes a partir de esta irrupción de la oposición lo que está pasando políticamente en el país? Bueno, en primer lugar, se frenó ya el avance de las corcholatas. Se frenó. Inclusive, por varios días, Guillermo, desaparecieron. Y está concentrando la atención el Frente Amplio por México. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque finalmente la oposición llegó a un acuerdo y a un método que significa la unidad opositora. Y cuando se conjugan las fuerzas sociales, organizaciones sociales, las marchas, que hubo 60 en todo el país y en varias ocasiones, y los partidos políticos de oposición empiezan ya a entrar a un camino de una unidad y que ese camino ya no hay reversa, o sea, que esto entonces ya es algo irreversible, ya nadie se pregunta dónde está la oposición, ya nadie se pregunta, oye, ¿y van a cumplir estos partidos y los otros? Eso ya es una discusión pasada. ¿Cuál es la discusión en este momento? Que el Frente empieza a ser competitivo para ganar el 24. Y tenemos a un presidente desquiciado en su púlpito mañanero, insultándonos a todos, descalificándonos por el motivo que sea, cobardemente atacando a Xóchitl de una manera totalmente ilegal, como lo ha hecho con muchos periodistas, exhibiendo sus patrimonios, es decir, sus datos personales, que está prohibido, a nuestros partidos, a nuestros presidentes, igualmente, con un acoso y una situación de amenaza constante y permanente, con los instrumentos del Estado que deben de servir no para fines políticos electorales. Y ya cuando el presidente revela que sus programas sociales tienen el fin electoral y además está incumpliendo la ley, el presidente está atacando a la esencia fundamental de lo que debe ser un jefe de Estado. Es el que une, no el que divide. Es alguien que vela por todas y todos los mexicanos, no solamente por su grupo de Morena y su coalición política. Es alguien que está mirando el día a día y no la elección que viene, y se convierte en el coordinador de las corcholatas. Oye, y el uso faccioso de los órganos, de los instrumentos del Estado para atacar a los que él llama los adversarios. Me parece especialmente delicado lo que pasó hoy en la mañanera. El presidente dedicó casi una hora a descalificar a una de las aspirantes, a uno de los aspirantes a obtener la candidatura presidencial, exhibiendo información privada, lo cual está penado por la ley. Es decir, no solo viola las disposiciones electorales, porque hoy se saltó al INE porque dijo que no lo habían notificado. Por cierto, fueron hace unos minutos a Palacio Nacional a entregarle la notificación y el guardia le dijo que estaba cerrado Palacio Nacional para recibir la notificación formal del INE, indicándole que no puede comportarse como lo hace, violando leyes electorales, sino que además viola la Constitución al desdeñar las leyes en materia de transparencia y protección de datos personales. ¿Hasta dónde vamos a llegar, según tu opinión, Santiago, en este tema del comportamiento del presidente hacia quien él considera sus adversarios? Estamos ya en una situación límite, inédita. Nunca habíamos visto a un presidente que violara flagrantemente, como lo hace López Obrador,
la Constitución, las leyes, que ataque las instituciones y que se resguarde en Palacio Nacional y utilice a Palacio Nacional y todo lo que ello implica para atacar a los opositores en tiempo de trabajo para el presidente. O sea, no es que esté en su rancho un fin de semana, un domingo por la tarde. Está en horas de trabajo, utilizando la electricidad y todos los insumos y elementos que le proporciona el Estado para gobernar, y lo está dirigiendo a sus contrincantes, a sus adversarios políticos, y nos ve más que adversarios, Guillermo, y es lo más grave, como enemigos, y como enemigos del Estado, porque ya él define qué es el Estado, como define lo que es el pueblo bueno. Los que no estamos dentro de esa categoría, ni a pueblo, para él, llegamos. Entonces estamos en una situación ya límite. Y si esto no lo ve la sociedad, me parece que sería gravísimo. Estamos a tiempo, estamos prácticamente a un año, y por eso el ejercicio del Frente Amplio por México es un ejercicio indispensable, fundamental. ¿Para qué? Para que los ciudadanos que nos están viendo tomen conciencia del México que estamos viviendo, del México de destrucción de instituciones, del México de la división entre mexicanos, que el presidente siembre la semilla del odio, y que esa semilla del odio se traduzca en esas ya confrontaciones de resentimientos. Eso va a tardar mucho tiempo en curar. Es muy fácil desatar, el desatar, cicatrizar, claro, todo esto, sí, pero va a tardar mucho tiempo. Y luego en un país ensangrentado. Y esto no lo digo figurativamente. Todos los días son masacres, son homicidios de altísimo impacto. Creo que el gobernador de Jalisco utilizó la palabra correcta. Es un terror lo que aconteció en Tlajomulco hace un par de días, donde pusieron el bombazo en la mina y voló todo lo que estaba alrededor. Si eso no es terrorismo, ¿qué será? Sí. Porque así se define, por cierto, en el Código Penal. Entonces, un país donde ya se rebasaron todos los límites, dabas ahorita la noticia del número 40 o 41 de los periodistas asesinados, pues estos ya son datos que rebasan cualquier circunstancia. Tenemos ciudades, 6 ciudades de 10 que son las más violentas del mundo. O sea, no, estamos hablando ya de una situación totalmente desproporcionada, enclaves o territorios del país controlados por el crimen organizado, penitenciarías, cerezos, igualmente, carreteras federales. Tomadas, pues entonces, digamos, ¿cuál es? A ver, y por otra parte, destruyendo nuestras instituciones democráticas, queriéndolo hacer el INE, el Instituto de Transparencia. Ya nos desfondaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tanto trabajo nos tocó construir. Todo el movimiento de las mujeres, que tenía, digamos, una institución que nos tocó también pues poder construir como parte de la defensa de los derechos de las mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres. Y vas viendo los programas sociales, hicieron verdaderamente un destrozo del sistema de salud. ¿Cómo es posible que hicieran el tránsito del Seguro Popular al INSABI y ahora lo cancelan? ¿Pero sabes por qué lo cancelan? Por todos los fraudes y malos manejos que se hicieron ahí, como en Segalmex. Para tratar de enterrarlo. Claro, ¿no? Es lo que es justo. Y el traspaso al Seguro Social, y ve la respuesta que tienen hoy los maestros en la Ciudad de México, porque no les pagan. ¿Por qué? Porque se han acabado el dinero, lo han mal invertido en programas de infraestructura que no van a servir para nada, como es el AIFA, ¿verdad? Y otras muchas cosas. Déjame preguntarte, Santiago Krill, antes de que agotemos el tiempo, quiero que le platiques al público cómo ves tus posibilidades en el Frente Amplio por México rumbo a la candidatura. Hubo una ebullición de Xóchitl Gálvez, que es hoy un personaje
que está acaparando reflectores y preguntarte, una vez que me digas cómo ves tu posición, si eventualmente está en tu mente la idea de poder declinar, si así las condiciones lo indicaran, para dejar el paso a esta posible aspiración de Xóchitl. Mira, en primer lugar, mi ingreso al servicio público, a la vida pública, tiene que ver con el empuje a la transición democrática. Yo nací en un sistema políticamente cerrado y me di cuenta que el país, para que pudiera desarrollarse, requería de democracia. Entonces, soy un demócrata. Yo ya tomé una decisión, Guillermo, y la decisión es estar en el frente de batalla para que el país tome otro rumbo, el rumbo del bienestar, el rumbo de que una familia aspire a vivir mejor o un individuo. Ese es el rumbo que yo quiero para mi país. Y decidí estar en el frente de batalla, no estar en medio, no estar en la red, no, en el frente de batalla. Esa ya es mi decisión y es la decisión que yo puedo tomar. Los ciudadanos que participen en la primaria van a decidir el lugar donde yo voy a ubicarme. Si va a ser llevando el liderazgo de todos los ejércitos, vas ahí, y si favorece a alguien más, si no, pues, ahí estaré yo en la correcto. lucha. Lo importante para mí es esto. Yo lo siento como un deber. Es un deber de evitar lo que hemos construido toda mi generación. Todas estas instituciones de las cuales te he hablado fueron construcciones muy complejas en el diseño, pero sobre todo entre fuerzas plurales diferentes. Yo creo en el diálogo, en la pluralidad, en los acuerdos, en los cumplimientos de la palabra dada, y toda mi vida me he dedicado a ello, a la conciliación, al diálogo y a la construcción de instituciones. Y yo veo, ¿qué necesita el país? Pues necesita fundamentalmente dos cosas por el momento, urgentes. Primero, reconciliar a los mexicanos. Un país dividido no va a ninguna parte. Yo no conozco en ninguna parte del mundo que un país dividido pueda hacer algo y que ese algo sea desarrollarse y generar más oportunidades. Y lo segundo, reconstrucción de instituciones, porque están verdaderamente debilitadas. Entonces, en esos dos aspectos tengo mucho que aportar y siento el deber y además el querer hacerlo, porque pues es lo primero, yo quiero, y quiero, te voy a decir por qué, por una cuestión, primero, la defensa de mi familia hacia futuro, mis hijos y mis nietos, pero también la defensa de las familias que creen en un México mejor, en una opción diferente, y yo quiero que esas familias sean parte de las familias que yo deseo defender en este liderazgo por el cual estoy compitiendo. Que las familias de todos los que están viendo me permitan defenderlas como defiendo a mi familia. Porque aquí nos jugamos todo. Entiéndanme, no exagero. Tenemos que ganar y tenemos que ganar unidos, y nuestro interés personal, y por eso te digo, yo la decisión ya la tomé, pero me someto a la decisión de los ciudadanos que se inscriban y que voten el próximo 3 de septiembre. Y si me lo permites, por favor, quienes nos estén viendo, inscríbanse. Y participen. Y participen, porque eso es la democracia. Y es la condición del ciudadano. No es un título, es un ejercicio diario y cotidiano defender lo nuestro, nuestra patria. Pues con eso nos quedamos. Santiago Krill, te aprecio mucho que hayas venido aquí a platicar con nosotros. Seguiremos el proceso que tiene el Frente Amplio por México, y desde luego pues es un proceso abierto a la sociedad, y ojalá la sociedad se sume y participe, porque de eso se trata la democracia. Exacto. Gracias por estar aquí, Santiago. Al contrario, muchas gracias a ti, Guillermo. Que te vaya muy bien. Qué gusto. Estaremos en contacto.